¿Alguna vez has abierto los ojos para descubrir que la oscuridad exterior es tan profunda y aterradora como la de tu propia mente? Imagina despertar enterrada en vida, con el sabor metálico de la tierra y la sangre en la boca, sin saber tu nombre, ni por qué te duele el alma con una intensidad que supera cualquier herida física. Solo una voz resuena en tu cabeza, la voz de un hombre muerto que te grita una orden imposible desde el más allá. Esta no es una simple pesadilla, es el comienzo del infierno de Isabela. Una viuda, 4 hijos desaparecidos y un secreto mortal oculto bajo toneladas de roca fría. ¿Te atreves a descender con ella al abismo? La oscuridad no era simplemente la ausencia de luz. Era una entidad física, pesada y asfixiante, que oprimía el pecho de la mujer que yacía en el suelo de piedra. El frío se filtraba a través de su ropa rasgada, calando hasta la médula de sus huesos, haciéndola temblar violentamente antes incluso de que recobrara la consciencia plena. El primer sentido que regresó fue el oído, un sonido rítmico, constante y enloquecedor. Plic, plic, plic. Gotas de agua cayendo en algún lugar cercano, marcando el paso de un tiempo que ella no comprendía. Luego vino el dolor. Una punzada aguda en la sien izquierda, palpitante, como si alguien hubiera intentado abrirle el cráneo con una piedra. Isabela abrió los ojos, pero el mundo no cambió. La negrura era absoluta, total. El pánico, frío y viscoso, trepó por su garganta. Intentó gritar, pero de su boca solo salió un gemido ronco, seco, como el de un animal herido. Se sentó bruscamente, ignorando el mareo que amenazaba con devolverla a la inconsciencia, y llevó las manos a su rostro. Estaba sucio, cubierto de polvo y algo pegajoso que olía a hierro. Sangre. «¿Hola?», susurró, y su voz rebotó en las paredes invisibles, creando un eco distorsionado que le heló la sangre. Estaba encerrada, atrapada, enterrada. Su mente era un lienzo en blanco, una pizarra borrada violentamente. No sabía su nombre, no sabía cómo había llegado allí, no sabía si estaba viva o muerta. Pero entonces, en medio de ese vacío aterrador, una frase cruzó su mente como un relámpago en una noche de tormenta. No era un recuerdo visual, sino auditivo, una voz masculina, grave, urgente, cargada de un miedo que no le correspondía a ese tono habitualmente sereno. «Busca el elevador, mi amor. Busca el elevador y sálvalos». La voz se desvaneció tan rápido como llegó, dejando un rastro de angustia. «Mi amor». Esa voz, su corazón dio un vuelco doloroso. Instintivamente, su pulgar buscó el dedo anular de su mano izquierda. No había anillo, solo una marca de piel más pálida y una hendidura donde el metal había descansado durante años. La comprensión la golpeó con la fuerza de un derrumbe. Ella era viuda. El dueño de esa voz, Roberto, estaba muerto. Una imagen fugaz asaltó su memoria. Lluvia torrencial, paraguas negros bajo un cielo gris y el sonido de la tierra cayendo sobre madera. El dolor de la pérdida, fresco y devastador, se mezcló con el terror de su situación actual. Roberto estaba muerto, pero su orden seguía viva. «Busca el elevador». ¿Qué elevador? ¿Dónde estaba? Isabela se obligó a moverse. Sus rodillas rasparon contra la roca irregular mientras gateaba a ciegas. El aire estaba viciado, cargado de polvo de carbón y humedad antigua. Era una mina. Estaba dentro de una mina abandonada. Sus dedos tropezaron con rieles de hierro oxidados que corrían por el suelo. Tenía que seguirlos. Los rieles llevaban a algún lugar, ¿verdad? A la entrada o a la salida, o quizás a las profundidades. Avanzó unos metros, arrastrándose como una criatura de las sombras, cuando su mano derecha se cerró sobre algo que no era piedra ni metal. Era pequeño, de plástico y goma. Un objeto cotidiano, absurdamente fuera de lugar en aquel infierno subterráneo. Lo palpó con dedos temblorosos, reconociendo la forma al instante. Un chupete. Un chupete pequeño con un asa en forma de osito. El tiempo se detuvo. El silencio de la mina fue destrozado por el grito silencioso de su memoria recuperada. «Gabriel», susurró, y el nombre quemó sus labios.
Gabriel. 2 años. Su bebé. Sus rizos dorados y su risa contagiosa. Pero él no estaba solo. Como fichas de dominó cayendo una tras otra, los rostros inundaron su mente, cada uno trayendo consigo una oleada de amor y terror inenarrable. Clara, 6 años. La dulce Clara con sus ojos grandes y esa tos persistente que empeoraba con la humedad. Dios mío, Clara era asmática y estaba aquí, en este aire lleno de polvo. Isabela sintió que le faltaba el aire a ella misma. Diego, 10 años. Su pequeño hombrecito, siempre intentando ser valiente como su padre, siempre metiéndose en problemas por intentar proteger a sus hermanas. Y Valentina, 13 años. La mayor, la que había tenido que crecer demasiado rápido tras la muerte de Roberto, convirtiéndose en su mano derecha. «Mis hijos», gritó Isabela, esta vez con fuerza, sin importarle quién pudiera oírla. Se puso de pie tambaleándose, ignorando el dolor de sus costillas magulladas. «Valentina, Diego». No había respuesta, solo el eco burlón de sus propios gritos y el plic, plic, plic del agua. Estaba sola. Pero el chupete estaba allí, tibio al tacto, o tal vez era su imaginación desesperada. Significaba que habían estado allí. Significaba que ella los había traído. ¿Por qué? La niebla en su mente comenzó a disiparse un poco más, revelando fragmentos de una huida desesperada. Recordó la noche anterior. No la noche anterior. ¿Hace cuánto tiempo fue? Recordó golpes en la puerta de su pequeña casa. Hombres armados, la voz de don César, el cacique local, el hombre que había jurado destruir a su familia para quedarse con las tierras que Roberto se había negado a vender. «Quémenlos si es necesario, quiero esa escritura», había rugido don César. Isabela recordó haber sacado a los niños por la ventana trasera. La carrera frenética a través del bosque bajo la luna, con Gabriel en brazos y arrastrando a Clara, que apenas podía respirar. Habían venido a la vieja mina, el lugar que Roberto siempre dijo que era su seguro de vida. Pero algo había salido mal. Se habían separado. La culpa la golpeó más fuerte que cualquier piedra. Ella los había soltado. En la oscuridad, en el caos de la entrada, cuando escucharon los motores de las camionetas de los sicarios, ella les había gritado que corrieran hacia el fondo mientras ella intentaba distraerlos. «Soy una mala madre. Los he condenado», sollozó, cayendo de rodillas, apretando el chupete contra su pecho como si fuera un talismán sagrado. Pero el llanto no duró mucho. Un sonido diferente llegó desde la dirección por la que ella creía haber venido. No era agua. Eran pasos. Pesados. Botas militares aplastando la grava con autoridad. Y voces de hombres. «El rastro se pierde aquí, jefe. Hay sangre en el suelo». «Busquen bien. Esa maldita viuda no pudo ir lejos. Don César la quiere viva hasta que firme. A los mocosos, bueno, ya saben qué hacer con ellos si los encuentran. No queremos testigos». El terror se transformó instantáneamente en una furia fría y calculadora. Iban a matar a sus hijos. Iban a lastimar a Valentina, a Diego, a Clara, a su bebé Gabriel. Isabela se levantó. El dolor desapareció, reemplazado por una inyección de adrenalina pura. Ya no era la mujer asustada que había despertado hace unos minutos. Ahora era una madre acorralada, una leona a la que le habían tocado las crías. Miró a su alrededor, sus ojos adaptándose levemente a la penumbra. A lo lejos, vio el haz de luz de una linterna bailando contra las paredes de roca húmeda. Se acercaban. Eran al menos 2, tal vez 3. Ella estaba desarmada, herida y débil. Pero conocía esta mina. Roberto le había hablado de ella 1000 veces, aunque ella nunca le había prestado la atención suficiente. «El elevador, Isabela, el elevador baja más allá de los niveles registrados. Es el único lugar seguro». Tenía que encontrar ese elevador, pero para hacerlo, tenía que adentrarse más en la oscuridad, alejándose de la única salida conocida, adentrándose en las entrañas de la montaña que parecía querer devorarla. Dio un paso hacia atrás, cuidando de no hacer ruido. Su pie chocó contra una piedra suelta. El ruido fue mínimo,
pero en el silencio sepulcral de la mina sonó como un disparo. ¡Allí!, gritó una voz ronca. «Escuché algo por la galería 3». El haz de luz giró violentamente hacia ella, cegándola momentáneamente. Isabela no esperó. Se dio la vuelta y corrió. Corrió hacia la negrura total, con una mano extendida hacia adelante para no estrellarse contra las paredes y la otra apretando el chupete de Gabriel hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Corría por sus 4 hijos. Corría por la memoria de Roberto. Corría por su vida. El túnel se bifurcaba. A la derecha sentía una leve corriente de aire, lo que sugería una salida o un pozo de ventilación. A la izquierda, el túnel descendía abruptamente, oliendo a azufre y peligro. La lógica le decía que fuera a la derecha, hacia el aire fresco. Pero el instinto, ese susurro de Roberto en su oído, le gritaba: «Abajo, ve abajo». Sin detenerse a pensarlo 2 veces, Isabela se lanzó hacia el túnel de la izquierda, resbalando en el barro, descendiendo hacia lo desconocido mientras las luces de sus perseguidores comenzaban a iluminar la bifurcación que acababa de dejar atrás. Amigos, la situación de Isabela es desesperada. Está sola, herida y perseguida por asesinos en un laberinto subterráneo, buscando a sus 4 hijos. Si tú estuvieras en su lugar, ¿habrías tomado el túnel de la izquierda hacia la oscuridad total o habrías intentado buscar la salida a la derecha? Quiero leer sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video para darle fuerzas a nuestra protagonista. Díganme también desde qué ciudad o país están acompañando a Isabela en esta pesadilla. El descenso era traicionero. El suelo estaba resbaladizo por décadas de humedad acumulada. Isabela jadeaba, sus pulmones ardían, pero no se atrevía a detenerse. Podía escuchar las botas de los hombres golpeando el suelo detrás de ella, aunque parecían haber dudado en la bifurcación. Eso le dio una ventaja de unos segundos, segundos vitales. De repente, el túnel se abrió a una caverna un poco más amplia. Isabela se detuvo en seco para no caer en lo que parecía ser un agujero en el suelo. Tanteó en la oscuridad hasta encontrar una pared y se pegó a ella, tratando de controlar su respiración errática. Fue entonces cuando lo vio, o creyó verlo. En el suelo, iluminado débilmente por un hongo bioluminiscente que crecía en las rocas húmedas, o tal vez era una alucinación por el golpe en su cabeza, había algo blanco. Se agachó, con el corazón martilleando contra sus costillas. Era un trozo de tela, un pañuelo, pero no cualquier pañuelo. Tenía bordadas unas pequeñas flores azules en las esquinas. Era el pañuelo que Valentina siempre llevaba atado en la muñeca. Su hija mayor había estado aquí. Isabela lo recogió y lo llevó a su nariz. Olía a lavanda y a miedo, pero había algo más en la tela. Al pasar los dedos por ella, sintió una textura diferente, húmeda y espesa. Acercó el pañuelo a sus ojos, forzando la vista en la penumbra casi total. Las manchas oscuras no eran suciedad, era sangre, sangre fresca. Un grito se ahogó en su garganta. ¿De quién era esa sangre? ¿De Valentina? ¿De Diego intentando defenderla? ¿O de uno de los pequeños? La imagen de sus hijos heridos, sangrando en la oscuridad, solos y aterrorizados, casi la hizo colapsar. Pero entonces, un sonido metálico, chirriante y lejano resonó desde las profundidades del abismo frente a ella. ¡Crack! ¡Clank! Sonaba como una vieja maquinaria intentando despertar después de un siglo de sueño. ¿El elevador? Mamá. Un susurro, tan débil que podría haber sido el viento. Isabela se giró con los ojos desorbitados. El sonido venía de una grieta en la pared, demasiado estrecha para un adulto, pero tal vez suficiente para un niño. ¿Diego? ¿Valentina?, susurró de vuelta, con la esperanza desgarrándole el pecho. Pero no hubo respuesta. Solo el sonido de las botas de los sicarios, ahora mucho más cerca, y el haz de luz de una linterna cortando la oscuridad, barriendo la pared a solo unos metros de donde ella estaba escondida. La luz se acercaba a su rostro. En 3 segundos la descubrirían.
Estaba atrapada entre el abismo, la grieta y los asesinos. Isabela apretó el pañuelo ensangrentado y el chupete, tomó una piedra afilada del suelo y se preparó para matar o morir. La luz de la linterna se deslizaba por la pared de roca húmeda, como un depredador olfateando a su presa. Isabela contuvo el aliento hasta que sus pulmones pidieron clemencia, apretando su cuerpo contra la grieta en la piedra caliza. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que el sonido retumbara en la caverna, delatando su posición a los hombres armados que se encontraban a escasos metros. «Aquí no hay nada, jefe», gruñó una voz áspera, resonando con un eco metálico. «Solo ratas y humedad». Seguro tomó el otro túnel, el que lleva a la vieja salida de emergencia. Hubo una pausa, un silencio tenso donde Isabela podía escuchar el crujido del cuero de las botas y el roce de la ropa táctica. «No subestimes a una madre desesperada, Martínez», respondió otra voz más fría, calculada. Era la voz del capataz, el hombre de confianza de don César. Isabela lo reconoció al instante. Había estado en su casa la noche que todo comenzó, la noche que la vida de su familia se hizo añicos. «Revisa esa cornisa. Si no está aquí, quiero que bajen al nivel 4. Don César quiere esa escritura antes del amanecer». El haz de luz pasó peligrosamente cerca de la cara de Isabela, iluminando por un instante el polvo que flotaba en el aire frente a su nariz. Cerró los ojos con fuerza, rezando una plegaria silenciosa a cualquier santo que pudiera escucharla en aquel infierno subterráneo. «Vámonos», ordenó el capataz finalmente. «El aire aquí abajo apesta a gas grisú. Si disparamos, podríamos volar toda la montaña con nosotros dentro». Los pasos comenzaron a alejarse, el sonido de las botas disminuyendo gradualmente hasta convertirse en un rumor distante. Isabela esperó, contando mentalmente hasta 100, 1000, asegurándose de que realmente se hubieran ido. Solo cuando el silencio volvió a ser absoluto, se permitió exhalar. Se deslizó fuera de la grieta, sus piernas temblando incontrolablemente. Miró el pañuelo ensangrentado en su mano. La sangre de Valentina. O tal vez no. Tal vez era de Diego. La incertidumbre era un veneno lento que corría por sus venas. «Tengo que moverme», se dijo a sí misma en voz baja. Su voz sonaba extraña, rasposa. Miró hacia el abismo frente a ella. El sonido metálico que había escuchado antes, ese clank lejano, no se había repetido, pero su instinto le decía que la respuesta estaba abajo, siempre abajo. Roberto siempre decía que los secretos más valiosos de la tierra estaban enterrados donde la luz del sol no podía llegar. Comenzó a descender por un sendero estrecho que bordeaba el precipicio. La oscuridad era su única compañera. A cada paso, fragmentos de recuerdos asaltaban su mente, piezas de un rompecabezas macabro que comenzaba a tomar forma. Recordó el olor a tabaco y colonia barata de don César en su sala de estar. Recordó a Roberto, pálido pero firme, negándose a firmar los papeles de venta. «Esta mina es la herencia de mis hijos, César. No es solo carbón lo que hay aquí. Y tú lo sabes». ¿Qué sabía Roberto? ¿Qué había en esta mina que valía la vida de un hombre bueno y la seguridad de 4 niños inocentes? Isabela tropezó con algo suave en el suelo. Se agachó y sus dedos reconocieron la textura de la lana. Era un abrigo pequeño, de color rojo, aunque en la oscuridad se veía negro. «El abrigo de Clara», susurró, sintiendo un nudo en la garganta. Lo levantó y lo abrazó, buscando el calor residual de su hija de 6 años. Estaba frío, húmedo, pero en uno de los bolsillos encontró algo duro. Un inhalador. El mundo de Isabela se detuvo. El inhalador de Clara. Su hija no podía respirar bien sin él, especialmente en un ambiente cargado de polvo y humedad como este. Si Clara tenía un ataque de asma aquí abajo, sin su medicina, el pánico amenazó con paralizarla de nuevo, pero esta vez la furia fue más fuerte. Una furia incandescente contra don César, contra el destino, contra su propia debilidad. «Voy a encontrarte, hija. Te lo prometo», juró a la oscuridad. Guardó el inhalador en su propio bolsillo, sintiendo su peso como una responsabilidad sagrada. Continuó bajando. El aire se volvía más denso, más difícil de respirar.
Empezó a toser, cubriéndose la boca con el antebrazo para no hacer ruido. Si ella, una mujer adulta y sana, tenía dificultades, ¿cómo estarían sus hijos? De repente, el túnel desembocó en una galería más amplia. Aquí, extrañamente, había un poco de luz. Un rayo tenue y difuso que se filtraba desde una grieta muy alta en el techo de la caverna, iluminando una escena que hizo que Isabela se llevara las manos a la boca para ahogar un grito. Era un campamento improvisado. Había envoltorios de comida vacíos, botellas de agua aplastadas y en una esquina un pequeño montón de cenizas de una fogata reciente. Pero lo más inquietante eran las marcas en la pared. Dibujos hechos con tiza o alguna piedra blanca. Se acercó, temerosa. Eran dibujos infantiles, figuras de palitos que representaban a una familia. Un hombre alto, una mujer con el pelo largo y 4 niños de diferentes tamaños. Pero sobre la figura del hombre, alguien había dibujado una gran X y alas de ángel, Diego. Solo Diego dibujaba así. Junto a los dibujos había palabras escritas con letra temblorosa. El monstruo viene. Papá dijo que fuéramos al corazón. ¿El corazón? ¿Qué significaba eso? Isabela pasó sus dedos sobre las letras de tiza. Estaban frescas. Habían estado aquí hace poco, quizás horas. El corazón de la mina, murmuró recordando otra conversación con Roberto. Él solía llamar el corazón a la cámara central, donde se encontraba el viejo sistema de bombeo y ventilación, y el acceso al elevador de carga principal. Un ruido a sus espaldas la hizo girar en redondo, con la piedra afilada en alto, lista para atacar. De las sombras emergió una figura pequeña, cojeando. «¿Mamá?» Isabela soltó la piedra y corrió hacia la figura. «¡Diego!». El niño de 10 años se lanzó a sus brazos, sollozando. Estaba sucio, su ropa desgarrada, y tenía un corte feo en la frente que sangraba, empapando su cabello oscuro. «Mamá, pensé que te habían atrapado», lloraba Diego, aferrándose a ella con una fuerza desesperada. Isabela lo revisó frenéticamente, besando su cara llena de hollín, tocando sus brazos y piernas para asegurarse de que no tuviera huesos rotos. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí. ¿Dónde están tus hermanas? ¿Dónde está Gabriel?». Diego se apartó un poco, sorbiendo por la nariz y limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano sucia. Su expresión cambió, endureciéndose con una madurez que ningún niño de 10 años debería tener. «Valentina se los llevó. Tuvimos que separarnos, mamá. Los hombres estaban muy cerca. Valentina dijo que yo era el más rápido, que debía hacer ruido para distraerlos y alejarlos del escondite». Isabela sintió una mezcla de orgullo y horror. Sus hijos estaban jugando al gato y al ratón con asesinos profesionales. «¿Hacia dónde fueron, Diego? Dímelo». «Hacia abajo, hacia el ascensor viejo». Valentina lleva a Gabriel en la mochila y ayudaba a Clara a caminar. Pero Clara... Mamá, Clara estaba tosiendo mucho. Sonaba como si tuviera silbidos en el pecho. Isabela sacó el inhalador del bolsillo y se lo mostró. «Lo encontré, Diego. Encontré su abrigo. Tenemos que llegar a ella. Ahora». Diego asintió, aunque sus ojos mostraban un miedo profundo. «Mamá, hay algo más». «¿Qué pasa?». «Vi a los hombres hablando con alguien por radio. Decían que iban a detonar la entrada principal para sellar la mina. Quieren que parezca un accidente, un derrumbe natural. Dijeron que si no encontraban la escritura nadie saldría vivo. El tiempo se había acabado. No se trataba solo de esconderse. Se trataba de una carrera contra la muerte misma. Don César estaba dispuesto a sepultarlos a todos bajo toneladas de roca para cubrir sus crímenes. «No vamos a permitirlo», dijo Isabela, tomando la mano de su hijo con firmeza. «Tu padre conocía esta mina mejor que nadie. Y nos dejó un mapa, Diego. No en papel, sino en nuestras cabezas. ¿Recuerdas los juegos? ¿Las búsquedas del tesoro que hacíamos los domingos?». Los ojos de Diego se iluminaron levemente. «Sí, papá nos enseñaba a seguir las marcas de los mineros antiguos». «Exacto. Vamos a usar eso. Vamos a encontrar a tus hermanas y vamos a salir de aquí. Pero primero necesitamos llegar al elevador». Comenzaron a caminar juntos, madre e hijo,
adentrándose en la oscuridad. Isabela sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también una nueva fuerza. Ya no estaba sola, tenía a su guerrero con ella. A medida que avanzaban, el túnel se volvía más estrecho y laberíntico. El aire se sentía pesado, cargado de electricidad estática. Isabela notó que las paredes aquí eran diferentes. Ya no eran solo de carbón y piedra caliza. Había vetas de un mineral extraño, brillante, que reflejaba la escasa luz de manera peculiar. De repente, Diego se detuvo y señaló hacia adelante. «Mamá, mira». En el suelo, brillando débilmente, había un rastro de... ¿migas? No, eran piedras pequeñas, pintadas de blanco. El rastro de Hansel y Gretel, versión minera. «Valentina», susurró Isabela, sonriendo entre lágrimas. Su hija mayor, siempre tan inteligente, había dejado un rastro para que pudieran seguirlos. Siguieron las piedras blancas con renovada esperanza. El camino descendía en espiral, llevándolos cada vez más profundo hacia el vientre de la tierra. Pero entonces, el rastro se detuvo abruptamente ante un enorme abismo. Un puente de madera antiguo, podrido y peligroso, cruzaba la oscuridad hacia el otro lado. Y al otro lado del puente, en una plataforma de piedra, Isabela vio algo que le heló la sangre. No eran sus hijos, era una chaqueta de cuero, la chaqueta de Roberto. Estaba colgada en un poste, como un espantapájaros macabro, y clavada en ella con un cuchillo de caza había una nota. Isabela sintió que las piernas le fallaban. Le dijo a Diego que se quedara atrás, escondido detrás de una roca, y avanzó con cautela hacia el puente. La madera crujió bajo sus pies, amenazando con romperse y lanzarla al vacío insondable que se abría debajo. Llegó al otro lado, con el corazón en la boca, y arrancó la nota del cuchillo. La letra era tosca, apresurada, pero inconfundiblemente amenazadora. «Sé que estás viva, viuda. Sé que buscas a tus cachorros. Si quieres verlos respirar de nuevo, trae la escritura al nivel 5. Tienes 1 hora antes de que volemos la entrada. Tic, tac». Isabela arrugó el papel en su mano, sintiendo cómo la ira reemplazaba al miedo. Habían encontrado el escondite de Roberto. Habían encontrado su chaqueta. Pero si pedían la escritura, significaba que aún no la tenían. Y si amenazaban con los niños, significaba que tal vez, solo tal vez, aún no los habían capturado. O los estaban usando como cebo. Regresó con Diego, quien la miraba con ojos grandes y asustados. «¿Qué dice, mamá?» «Dice que vamos a ganar, hijo», mintió Isabela forzando una sonrisa valiente. «Dice que estamos cerca». Pero por dentro, Isabela estaba gritando. El nivel 5 era lo más profundo de la mina. Era una zona inestable, propensa a inundaciones y bolsas de gas. Si sus hijos estaban allí, o si tenía que ir allí para salvarlos, sería un viaje al infierno. «Escúchame bien, Diego», dijo, agarrando los hombros de su hijo. «A partir de ahora, no hacemos ruido, nos movemos como sombras. Si vemos a alguien que no sea tu familia, nos escondemos. ¿Entendido?» «Sí, mamá. Vamos». Cruzaron el puente juntos, el abismo bostezando bajo sus pies. Al llegar al otro lado, Isabela notó algo en el suelo, cerca de donde estaba la chaqueta. Algo que los sicarios habían pasado por alto en su arrogancia. Era un pequeño cuaderno de tapas negras, medio enterrado bajo los escombros. El diario de campo de Roberto. Isabela lo recogió rápidamente y lo guardó junto al inhalador. Ese cuaderno podía contener la clave de todo. La ubicación de la escritura, el secreto del mineral, la razón por la que don César estaba dispuesto a matar. Siguieron avanzando, adentrándose en el túnel que llevaba al nivel 5. El aire se volvió más frío y un olor metálico, casi eléctrico, llenó sus narices. De repente, un sonido rompió el silencio. No eran pasos, no eran voces, era un sonido sibilante, agónico. «¡Fi! ¡Fi!», el sonido de unos pulmones cerrándose. El sonido de un ataque de asma severo. «¡Clara!», exclamó Diego en un susurro. El sonido venía de una galería lateral, oscura y estrecha. Isabela no lo dudó. Se lanzó hacia el sonido, olvidando el sigilo, olvidando las trampas. Su hija se estaba asfixiando.
Al entrar en la galería, la oscuridad era casi total, pero sus ojos captaron movimiento. 3 figuras pequeñas acurrucadas contra la pared. «¿Mamá?». La voz de Valentina sonó quebrada, llena de incredulidad. Isabela cayó de rodillas junto a ellos. Allí estaban. Valentina, con el pequeño Gabriel dormido o desmayado en su regazo, y Clara, acostada de lado, luchando por cada bocanada de aire, su rostro pálido tornándose azulado en la penumbra. «Clara, Clara, mírame». Isabela sacó el inhalador con manos temblorosas. Lo agitó, se lo puso en la boca a su hija y presionó. «Puf, respira, mi amor, respira», susurró, acariciando el cabello sudoroso de la niña. Esperaron unos segundos eternos. Clara tosió, se arqueó y luego, con un suspiro profundo y tembloroso, el aire entró en sus pulmones. El color comenzó a volver lentamente a sus mejillas. «Mamá», sollozó Valentina, abrazándose al cuello de Isabela. «Tenía tanto miedo. Pensé que no volverías». Isabela abrazó a sus 4 hijos, sintiendo sus corazones latir contra el suyo. Estaban juntos. Milagrosamente, estaban juntos. Pero la reunión duró poco. Un estruendo sordo sacudió el suelo bajo sus pies y polvo cayó del techo. Una explosión lejana. «Han empezado», dijo Isabela mirando hacia la entrada de la galería. «Están sellando las salidas superiores». «¿Vamos a morir aquí?», preguntó Diego, su voz temblando. «No», dijo Isabela con una determinación feroz. Sacó el diario de Roberto y lo abrió en una página marcada. «Tu padre tenía un plan B. Siempre tenía un plan B». A la luz tenue de una luciérnaga solitaria que había entrado en la cueva, Isabela leyó las palabras escritas con la letra apresurada de su marido. «Si todo falla, busquen la sala de máquinas del nivel 6, el generador fantasma. Solo él puede dar vida al elevador de carga profunda. Cuidado con el gas. Los amo». «¿Nivel 6?», preguntó Valentina. «Pero mamá, ese nivel está inundado, ¿no?». «Eso es lo que todos creen», respondió Isabela cerrando el diario. «Pero tu padre escondió algo allí. Algo que nos sacará de aquí y hundirá a don César para siempre». Se puso de pie, ayudando a Clara a levantarse. Cargó a Gabriel en su espalda, atándolo con el pañuelo ensangrentado para tener las manos libres. «Escúchenme bien, mis valientes. Vamos a bajar más profundo de lo que nadie ha bajado. Vamos a atravesar la oscuridad. Y vamos a salir victoriosos, porque somos una familia, y nadie se mete con nuestra familia». Con Isabela a la cabeza, la pequeña tropa de supervivientes comenzó su descenso final hacia las entrañas de la Tierra, hacia el misterio del nivel 6 y el legendario elevador, sin saber que el capataz y sus hombres, alertados por el ruido de la reunión, ya estaban bajando tras ellos, con órdenes de no dejar a nadie con vida. La familia está reunida, pero el peligro es más inminente que nunca. Las explosiones han comenzado y los asesinos están pisándoles los talones. ¿Creen que Isabela logrará encontrar el generador fantasma a tiempo? ¿Qué secreto creen que esconde el diario de Roberto que es tan valioso como para matar? Déjenme sus teorías en los comentarios, y si sienten la tensión tanto como yo, compartan este video con alguien que ame el suspenso. No se pierdan la próxima parte. El descenso hacia el nivel 6 no era un simple viaje físico, era una inmersión en las entrañas olvidadas del mundo, un lugar donde las leyes de la superficie parecían desvanecerse. El aire se volvió espeso, casi líquido, cargado con un olor acre a ozono y antigüedad. Isabela guiaba a su pequeña tropa, sintiendo el peso de Gabriel en su espalda, como un ancla que la mantenía conectada a la realidad, mientras su mano izquierda apretaba la de Clara con una firmeza que blanqueaba sus nudillos. Atrás habían quedado los túneles reforzados con vigas de madera podrida. Aquí, la arquitectura de la mina cambiaba drásticamente. Las paredes ya no eran de roca estéril y carbón opaco. Comenzaban a surgir vetas de un material cristalino, pulsante, que reflejaba la escasa luz de su única linterna con destellos violáceos y azulados. «Mamá, las paredes brillan», susurró Valentina, su voz llena de un asombro que por un segundo eclipsó el terror.
Pasó sus dedos por la superficie rugosa y retiró la mano rápidamente al sentir una vibración eléctrica, un zumbido casi imperceptible. Isabela se detuvo y consultó el diario de Roberto. Las páginas estaban húmedas, la tinta ligeramente corrida, pero el mensaje era claro. No es carbón, nunca fue carbón. Lo que yace bajo nuestra montaña es la energía del mañana y la maldición de hoy. «Sigan caminando», ordenó Isabela, empujando suavemente a Diego, quien miraba hipnotizado las formaciones geológicas. «No toquen nada. Tu padre decía que esta roca tiene propiedades extrañas». El camino se estrechó hasta convertirse en una cornisa precaria que serpenteaba sobre un lago subterráneo de aguas negras y quietas como el aceite. El lago era en realidad la inundación del nivel 6, contenida solo por una represa natural de roca que parecía a punto de ceder. «Tenemos que cruzar al otro lado», dijo Isabela, señalando una abertura en la pared opuesta a unos 20 metros de distancia. El único puente era una estructura metálica oxidada, torcida por algún derrumbe antiguo, que colgaba peligrosamente sobre el agua helada. Clara se aferró a la pierna de su madre. «Tengo miedo, mamá. Está muy oscuro». Isabela se agachó, quedando a la altura de los ojos de su hija de 6 años. «Mírame, Clara. ¿Recuerdas cómo cruzábamos el arroyo cerca de casa, saltando de piedra en piedra? Esto es igual, solo que no vamos a saltar. Vamos a deslizarnos. Yo iré primero con Gabriel. Valentina te llevará a ti. Diego cerrará la marcha. Nadie mira abajo, solo miren la espalda del que va adelante». El cruce fue una agonía lenta. El metal gemía bajo su peso, un lamento chirriante que resonaba en la inmensa caverna, amenazando con delatar su posición a kilómetros de distancia. Isabela avanzaba centímetro a centímetro, sintiendo cómo el sudor frío le bajaba por la espalda, mezclándose con la suciedad y la sangre seca. Gabriel se removió inquieto en la mochila improvisada, soltando un pequeño llanto que Isabela acalló con un siseo suave y desesperado. Cuando finalmente sus botas tocaron la roca firme del otro lado, Isabela casi colapsa del alivio. Ayudó a Valentina y a Clara a bajar. Solo faltaba Diego. El niño estaba a mitad de camino, paralizado. Su mirada estaba fija en el agua negra debajo de él. «Diego», susurró Isabela con urgencia. «No mires el agua, mírame a mí». Hay algo ahí abajo, mamá», tartamudeó el niño, su voz temblando. «Vi una luz. En el fondo». Antes de que Isabela pudiera responder, un estruendo sacudió la caverna. No fue una explosión lejana esta vez, fue el sonido de disparos. Las balas impactaron contra la roca cerca de donde estaba Diego, haciendo saltar chispas y esquirlas de piedra. «¡Corran!», gritó una voz masculina desde el túnel que acababan de dejar atrás. El capataz. Habían llegado. «¡Diego, muévete!», gritó Isabela olvidando el sigilo. El niño reaccionó, corriendo por la viga inestable, mientras las balas silbaban a su alrededor. Saltó los últimos 2 metros, aterrizando torpemente en los brazos de su madre. Sin perder un segundo, Isabela empujó a sus hijos hacia la abertura del túnel, adentrándose en la oscuridad, mientras los perseguidores llegaban al borde del abismo. «¡Corten el puente!», ordenó Isabela. Valentina y Diego miraron a su madre sin comprender. «Ayúdenme a empujar esta roca», señaló una enorme lastra de piedra suelta que descansaba precariamente sobre el anclaje del puente metálico. Con una fuerza nacida de la desesperación absoluta, los 3 empujaron. Isabela sentía que sus músculos se desgarraban, pero la imagen de esos hombres cruzando hacia sus hijos le dio la potencia de 10 hombres. La roca cedió. Cayó con un estruendo ensordecedor, golpeando los soportes oxidados. El puente se retorció. Gritó una última vez y se desplomó hacia el agua negra, llevándose consigo la única vía de acceso fácil. Desde el otro lado, se escucharon maldiciones y gritos de furia. «¡Maldita bruja!», rugió la voz del capataz, distorsionada por el eco. «No tienen salida, ese nivel es una tumba». Isabela no respondió. Tomó a sus hijos y se adentró más en el laberinto. Habían ganado tiempo, pero a un costo terrible.
Ahora estaban atrapados en el lado más profundo y peligroso de la mina. Caminaron durante lo que parecieron horas, aunque quizás fueron solo minutos. El túnel desembocó finalmente en una puerta de acero reforzado, extrañamente moderna, en comparación con la rusticidad de la mina. Tenía un panel digital destrozado y una válvula manual de emergencia. «Es aquí», dijo Isabela, reconociendo el dibujo de un engranaje en el diario. «La antecámara del generador». Giró la válvula con esfuerzo. La puerta se abrió con un siseo hidráulico, liberando una bocanada de aire seco y preservado. Entraron y cerraron la puerta tras de sí, bloqueándola con una barra de hierro que encontraron en el suelo. Lo que vieron dentro los dejó sin aliento. No era solo una sala de máquinas, era un laboratorio, un centro de operaciones clandestino que Roberto había construido en secreto durante años. Había mapas topográficos cubriendo las paredes, muestras de roca etiquetadas meticulosamente y en el centro, una mesa llena de documentos. Isabela se acercó a la mesa. Allí, bajo una luz de emergencia que parpadeaba débilmente, encontró lo que buscaban. No era solo la escritura de la Tierra, eran los resultados de los análisis geológicos. Litio, leyó en voz alta, aunque la palabra técnica en el papel era más compleja. Yacimiento de alta pureza de elementos de tierras raras. Valentina se acercó. «¿Qué significa eso, mamá?» «Significa, hija mía, que no estamos parados sobre carbón, estamos parados sobre una fortuna incalculable, una fortuna capaz de cambiar la tecnología del mundo». Isabela sintió una oleada de náuseas. «Por esto mataron a tu padre. No por un pedazo de tierra para ganado, sino por miles de millones de dólares en baterías y tecnología». Diego, que había estado explorando el fondo de la sala, gritó: «Mamá, aquí hay otra puerta, y dice elevador de carga». El corazón de Isabela dio un vuelco. Corrió hacia donde señalaba su hijo. Efectivamente, había una gran compuerta industrial, pero junto a ella, el panel de control estaba muerto. Sin luces, sin energía. «El generador», murmuró Isabela, abriendo nuevamente el diario. Roberto dijo: «Generador fantasma». Buscó frenéticamente en la habitación. Sus ojos se posaron en una máquina masiva en la esquina, cubierta con una lona. La destapó, revelando un motor diésel modificado, conectado a un sistema de cables complejos que desaparecían en el techo. Pero había un problema. El tanque de combustible estaba vacío. La aguja marcaba 0. «No, no puede ser», gimió Isabela, golpeando la máquina con frustración. «Tan cerca». El sonido de golpes metálicos comenzó a resonar en la puerta de acero por la que habían entrado. Los hombres de don César no se habían rendido. Habían encontrado otra forma de cruzar, o tal vez habían traído explosivos para abrirse paso. ¡Bum! ¡Bum! La puerta de seguridad tembló. «¡Abran!», gritó el capataz. «Sabemos que están ahí. Entréganos los papeles y tal vez dejemos vivir al bebé». Isabela miró a sus 4 hijos, aterrados, sucios, hambrientos, pero vivos. Miró el generador inútil, miró los papeles que probaban la riqueza de la mina y la culpabilidad de don César. Entonces una memoria final, la más dolorosa y clara de todas, surgió en su mente. Roberto, semanas antes de morir, trabajando en el garaje con una vieja camioneta. «Isabela, este nuevo sistema de inyección es una maravilla. Funciona con casi cualquier cosa que arda. Alcohol, aceite viejo, incluso gas metano si se canaliza bien». Isabela levantó la vista hacia las tuberías que recorrían el techo de la cueva. Una de ellas estaba pintada de amarillo brillante con la palabra «Ventilación, peligro, gas». El gas grisú, el metano natural de la mina. Lo que era una trampa mortal para los mineros podía ser la sangre que alimentara al generador. «Valentina, busca herramientas en esa caja. Diego, necesito que encuentres una manguera, un tubo, lo que sea. Clara, quédate con Gabriel detrás de esa mesa de metal y cúbrele los oídos». «¿Qué vas a hacer, mamá?», preguntó Valentina, pasándole una llave inglesa. «Voy a hacerle una cirugía a corazón abierto a esta bestia», dijo Isabela con una mirada que habría hecho temblar al mismísimo diablo.
Vamos a conectar la ventilación de gas directamente a la entrada de aire del motor. Pero, mamá, eso podría explotar, dijo Diego, entendiendo la locura del plan. O podría salvarnos. Es nuestra única opción. Mientras los golpes en la puerta se convertían en el sonido del taladro de un equipo de demolición, Isabela trabajó con una velocidad febril. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora sangraban y se movían con la precisión de un mecánico experto, guiadas por los recuerdos de las tardes observando a Roberto. Conectó un tubo flexible a la válvula de purga de la tubería de gas amarilla. El olor a huevos podridos llenó la habitación. Era metano puro, altamente inflamable, tóxico en grandes cantidades. «Cúbranse la boca con sus camisas», ordenó. Conectó el otro extremo a la admisión del generador. Todo estaba listo. Solo faltaba una chispa. El sistema de arranque eléctrico estaba muerto sin batería. Tendría que hacerlo manualmente, girando la manivela de inercia. «Necesito ayuda», dijo, agarrando la pesada manivela de hierro. «Diego, Valentina, conmigo». Los tres agarraron el mango frío. «A la de 3. 1, 2, 3. Giraron. El motor tosió, pero no arrancó. ¡Crack! La puerta de seguridad comenzó a ceder. Las bisagras estaban siendo fundidas por un soplete desde el otro lado. Una línea de fuego naranja dibujaba un rectángulo mortal en el metal. «¡Más fuerte!», gritó Isabela. «Giren con todo lo que tengan». Giraron de nuevo, sus músculos ardiendo. El motor hizo un sonido gutural, chug, 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 aspirando el gas letal. «Vamos, maldita sea, por papá», gritó Diego. Con un rugido que sacudió el polvo del techo, el generador cobró vida. Una nube de humo negro salió disparada, pero el ritmo se estabilizó. Las luces del panel de control parpadearon y se encendieron en un verde brillante. La compuerta del elevador emitió un zumbido celestial. «¡Adentro! ¡Todos adentro!». Isabela empujó a Clara y Gabriel hacia la cabina del ascensor, una jaula de metal industrial amplia y fría. Diego y Valentina saltaron dentro. Isabela corrió hacia la mesa para agarrar los documentos y el diario. En ese instante, la puerta de seguridad finalmente cayó hacia adentro con un estruendo metálico. El humo se disipó y allí estaba el capataz, con el rostro cubierto de hollín y una sonrisa cruel, apuntando con una pistola directamente al pecho de Isabela. Detrás de él, 2 hombres más entraban con rifles de asalto. «Fin del juego, viuda», dijo el capataz. «Deja los papeles y aléjate del ascensor». Isabela estaba a 5 metros de la seguridad de la cabina, donde sus hijos gritaban su nombre. Tenía los documentos apretados contra su pecho. El motor del generador rugía a su lado, alimentado por el gas inestable. Miró al capataz, luego miró la válvula de gas que vibraba peligrosamente. Si la abría más, el motor se sobrecalentaría en segundos. «Tienes razón», dijo Isabela, su voz extrañamente tranquila sobre el ruido del motor. «Es el fin del juego». Lentamente, levantó una mano, no para rendirse, sino para alcanzar la palanca de aceleración del generador que tenía justo al lado. «Si disparas», dijo ella mirando al asesino a los ojos, «soltaré esta palanca. El motor succionará tanto gas que esta habitación se convertirá en una bomba termobárica. Moriremos todos. Mis hijos, yo y tú. Y don César nunca tendrá sus papeles». El capataz vaciló, bajó el arma unos milímetros. El miedo a la muerte instantánea era un lenguaje universal. «Estás loca». «Soy una madre», respondió ella. «No tienes idea de lo loca que puedo estar». Con un movimiento rápido, Isabela lanzó los documentos hacia el interior del ascensor, a los pies de Valentina. «Valentina, presiona el botón de superficie», gritó sin mirar atrás. «No sin ti», gritó la niña. «Ahora». El capataz, al ver los papeles volar, reaccionó instintivamente y disparó. El estruendo del disparo fue ensordecedor en el espacio confinado de la cámara subterránea, amplificado por las paredes de roca hasta sonar como un cañonazo. Isabela sintió un golpe seco en el hombro izquierdo, como si un caballo la hubiera pateado, y fue lanzada hacia atrás, chocando contra la carcasa vibrante del generador. El dolor no fue inmediato.
Fue un calor abrasador que se extendió rápidamente desde su deltoides hasta la punta de los dedos. ¡Mamá! El grito desgarrador de Valentina se mezcló con el rugido mecánico del motor. El capataz, viendo que su disparo no había sido letal pero sí suficiente para desequilibrar a la viuda, avanzó con una sonrisa torcida, ignorando la amenaza del gas. La codicia era más fuerte que su instinto de supervivencia. Quería los papeles que yacían en el suelo del ascensor, a los pies de los niños aterrorizados. Isabela, con la visión nublada por el shock y el humo, vio al asesino acercarse a la jaula metálica donde estaba su vida entera. No podía permitirlo. No después de todo lo que habían pasado. El dolor en su hombro se transformó en combustible, una ira pura y primitiva que quemaba más que la pólvora. «Cierra la puerta, Valentina», bramó Isabela, su voz adquiriendo una cualidad gutural que no reconocía como propia. «Ciérrala ya». La niña, paralizada por el terror, miraba alternativamente a su madre sangrando y al hombre armado que se acercaba. Diego, más pequeño pero impulsado por una furia ciega, se lanzó hacia el panel de control interno del ascensor, golpeando el botón rojo de emergencia con su puño cerrado. Las rejas de seguridad comenzaron a deslizarse con un chirrido agónico, cerrándose lentamente como las fauces de una bestia perezosa. El capataz se lanzó hacia adelante, intentando meter el cañón de su arma entre los barrotes para detener el mecanismo o disparar a los niños. «¡No!», gritó Isabela. Con un esfuerzo sobrehumano, ignorando la sangre que empapaba su blusa, Isabela se aferró a la palanca de aceleración del generador. No para apagarlo, para sobrecargarlo. «Dije que te alejaras de ellos», gritó y empujó la palanca al máximo. El motor diésel, alimentado ahora por un torrente incontrolado de gas metano puro, rugió como un dragón despertando. Las revoluciones se dispararon. Las tuberías comenzaron a temblar violentamente, soltando chorros de vapor y aceite caliente. La luz de la sala pasó de un verde estable a un rojo estroboscópico de alarma crítica. El repentino aumento de potencia envió una oleada de energía al sistema del ascensor. Las puertas se cerraron de golpe, casi atrapando la mano del capataz, quien tuvo que retroceder maldiciendo. El motor del elevador, recibiendo más voltaje del que podía manejar, emitió un zumbido agudo y la cabina salió disparada hacia arriba con una velocidad vertiginosa, mucho más rápido de lo que debería. Isabela vio los rostros de sus hijos desaparecer hacia la oscuridad del pozo. La última imagen que tuvo fue la de Gabriel llorando en brazos de Clara y la mano de Valentina extendida hacia ella a través de la rejilla. «Sálvense», susurró, cayendo de rodillas junto al generador que parecía a punto de explotar. Ahora estaba sola en la cámara con el capataz y sus dos sicarios. El villano se giró hacia ella, su rostro contorsionado por la frustración y la furia. El ascensor ya estaba fuera de su alcance, subiendo hacia la superficie, llevando consigo la evidencia que podía destruirlo. «¡Estúpida!», gritó el capataz, levantando su arma para terminar el trabajo. «Acabas de firmar tu sentencia de muerte, y la de ellos también. Tengo hombres arriba esperando». Isabela sonrió, una sonrisa manchada de sangre y hollín. Se sentía extrañamente en paz. Sus hijos estaban subiendo. Tenían una oportunidad. «No tienes a nadie arriba», dijo ella, su voz apenas audible sobre el estruendo de la maquinaria que se desintegraba. «Detonaste la entrada, ¿recuerdas? Bloqueaste tu propio acceso. Mis hijos saldrán por la salida de emergencia del pozo de ventilación, la que tú no conoces». La duda cruzó la mirada del asesino. «Además», continuó Isabela señalando el manómetro del generador, cuya aguja estaba enterrada en la zona roja de peligro extremo, «en unos 30 segundos, esta sala va a convertirse en un horno a 2000 grados. Nadie saldrá de aquí». El color drenó del rostro del capataz. Los dos sicarios detrás de él intercambiaron miradas de pánico y comenzaron a retroceder hacia la puerta destrozada. «Jefe, vámonos, esto va a reventar», gritó uno de ellos tirando su rifle y corriendo hacia el túnel oscuro. El capataz miró a Isabela una última vez, con odio puro en sus ojos, pero el instinto de supervivencia ganó. Bajó el arma y corrió tras sus hombres,
abandonándola a su suerte junto a la bomba de tiempo que ella misma había activado. Isabela se quedó sola. El dolor en su hombro era insoportable y el calor en la sala aumentaba por segundos. El aire se estaba volviendo irrespirable, consumido por el motor hambriento. Sabía que tenía que moverse, pero sus piernas no respondían. Miró hacia el pozo del ascensor. Estaba vacío y oscuro. ¿Habrían llegado arriba? ¿Estarían a salvo? No te rindas ahora, Isa. La voz de Roberto resonó en su mente, tan clara como si estuviera a su lado, con su mano cálida sobre su hombro sano. El conducto de mantenimiento, detrás del panel de mapas. Isabela parpadeó. ¿Estaba alucinando por la pérdida de sangre? Miró hacia la pared cubierta de mapas topográficos. Recordó algo. Una vez, Roberto le había mostrado los planos originales de la mina. Había un pequeño tubo de servicio, una escalera de gato estrecha utilizada por los técnicos para revisar el cableado del generador, sin tener que usar el ascensor principal. Con un gemido de esfuerzo, se arrastró hacia la pared. Arrancó los mapas viejos y allí estaba, una pequeña compuerta cuadrada, apenas lo suficientemente grande para que pasara una persona delgada. El generador comenzó a emitir un sonido agudo, un chirrido metálico que anunciaba la falla catastrófica inminente. Piezas de metal comenzaban a desprenderse y volar por la habitación como metralla. Isabela abrió la compuerta. Estaba oxidada, pero cedió. Detrás había oscuridad y una escalera de peldaños de hierro incrustados en la roca vertical. Se metió en el agujero justo cuando el motor del generador explotó. La onda expansiva la empujó hacia arriba, quemándole las suelas de las botas y llenando el conducto de humo caliente y llamas. Isabela gritó y comenzó a trepar. Trepaba con una sola mano útil, usando sus piernas para impulsarse mientras el fuego lamía sus talones como un perro rabioso. Subía, subía, subía. Cada peldaño era una tortura. Su hombro sangraba profusamente, manchando el hierro frío. Su respiración era un silbido agónico. Pero no se detuvo. Pensaba en Diego, en su valentía. Pensaba en Clara y sus pulmones delicados respirando aire puro. Pensaba en Gabriel y su futuro. Pensaba en Valentina, que tendría que ser la madre si ella fallaba. «No voy a fallar», se dijo entre dientes, apretando la mandíbula hasta sentir que sus muelas crujían. El conducto parecía interminable. La oscuridad era absoluta, salvo por el resplandor rojo que venía de abajo, disminuyendo a medida que ganaba altura. Pero el humo subía con ella, asfixiante y tóxico. De repente, su mano derecha, la sana, golpeó algo sólido arriba, una tapa, una salida. Empujó. Estaba bloqueada, atascada por años de tierra y abandono. El pánico la golpeó. Había sobrevivido a disparos, explosiones y asesinos, para morir asfixiada en un tubo como una rata, a centímetros de la libertad. «¡No!», gritó golpeando la tapa con su puño, con su cabeza, con su hombro herido, gritando de dolor y rabia. Golpeó 1, 2, 3 veces. Nada. Sus fuerzas se desvanecían. La falta de oxígeno le estaba nublando la vista. Sintió que sus dedos resbalaban del peldaño. Iba a caer todo el camino de vuelta al infierno. Entonces escuchó algo. Arriba, al otro lado del metal. «¡Mamá!». No era una alucinación. Era la voz de Diego. Y luego el llanto de Clara. «¡Está aquí! Escucho golpes», gritó Valentina. «Ayúdenme a levantar esto». Era la voz de un hombre. ¿Roberto? No, Roberto estaba muerto. ¿Quién? La tapa de metal se movió 1 milímetro. Un rayo de luz de luna, blanca y pura, penetró en la oscuridad, cegando a Isabela. Entró aire fresco, frío, maravilloso aire de la noche. La tapa se levantó completamente con un chirrido oxidado. Manos pequeñas y manos grandes se extendieron hacia ella. Isabela alzó su brazo bueno y sintió cómo la agarraban. La izaron hacia arriba, sacándola del agujero como si fuera un recién nacido siendo arrancado del vientre de la tierra. Cayó sobre la hierba húmeda y fría. El cielo estaba lleno de estrellas. Nunca había visto algo tan hermoso. A su alrededor, sus 4 hijos se abalanzaron sobre ella, llorando, besándola,
manchándola de lágrimas y moco. Pero había alguien más. Un hombre mayor con uniforme de policía que sostenía una linterna. Y detrás de él, varios vehículos con luces azules y rojas giratorias. «Tranquila, señora», dijo el oficial, cubriéndola con una manta térmica. «Sus hijos son unos héroes. Llegaron a la carretera principal y pararon mi patrulla. Nos contaron todo». Isabela miró a Valentina. La niña tenía los documentos y el diario de Roberto apretados contra su pecho como si fueran un escudo. «Lo logramos, mamá», sollozó Valentina. El ascensor salió disparado como un cohete. Aterrizamos fuerte, pero estamos bien. Corrimos hasta la carretera. Isabela intentó hablar, pero su garganta estaba demasiado seca, demasiado llena de humo. Solo pudo asentir y apretar la mano de su hija. «Ya vienen las ambulancias», dijo el policía, mirando con preocupación la herida de bala en el hombro de Isabela. «Y refuerzos federales. Hemos bloqueado todas las salidas de la mina. Si esos hombres siguen ahí abajo...» «Están allí», susurró Isabela con voz rasposa, «y no van a salir». Una vibración profunda recorrió el suelo bajo sus cuerpos. A lo lejos, en la ladera de la montaña, una columna de humo negro y polvo comenzó a elevarse desde donde solía estar la entrada principal de la mina. El colapso interno provocado por la explosión del generador había sellado la tumba de los asesinos. Isabela cerró los ojos, permitiéndose finalmente sentir el dolor, el agotamiento, el peso de la noche. Pero entonces un pensamiento la golpeó. Don César, el capataz y sus hombres estaban atrapados o muertos, sí. Pero don César, el cerebro detrás de todo, el hombre que había ordenado la muerte de su esposo, no estaba en la mina. Estaba en su mansión, probablemente esperando la noticia de su victoria. Abrió los ojos de golpe. No había terminado, no hasta que la cabeza de la serpiente fuera cortada. «Oficial», dijo, intentando incorporarse a pesar del mareo. «Esos papeles...» «Lo sé», interrumpió el policía, su rostro serio bajo la luz de la luna. «Su hija me mostró la primera página, el análisis geológico y la orden de desalojo ilegal firmada por el alcalde y don César. Esto es dinamita pura, señora, más potente que lo que acaba de explotar ahí abajo». «Don César tiene jueces comprados», dijo Isabela con amargura. «Tiene a la policía local en su bolsillo». «Yo no soy de la local», dijo el oficial señalando la insignia en su hombro. «Soy de la Guardia Nacional. Estábamos patrullando la frontera del estado cuando vimos la explosión inicial. Y créame, nadie compra a mi destacamento». Isabela sintió que una lágrima solitaria rodaba por su mejilla sucia. Por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de alivio. Necesito verlo caer», dijo ella. «Primero necesita un médico», insistió el oficial. «No». Isabela se puso de pie, tambaleándose, apoyada en Diego y Valentina. «Necesito saber que mis hijos nunca más tendrán que correr. Necesito ver cómo le ponen las esposas. Llévenos a la ciudad. Ahora». El oficial la miró, evaluando la determinación en sus ojos. Vio a una mujer que había regresado de la muerte, que había atravesado el infierno y había vencido al diablo en su propio terreno. Asintió lentamente. «Suban al vehículo, iremos en caravana». Mientras la patrulla arrancaba, alejándose de la montaña maldita que ahora guardaba sus propios secretos y cadáveres, Isabel la miró por la ventana trasera. La mina se veía tranquila bajo la luz de la luna, una cicatriz oscura en la tierra. Roberto podía descansar en paz. Sus hijos estaban a salvo. Y ella ya no era solo una viuda, era una sobreviviente, y la tormenta que se dirigía hacia la mansión de don César tenía su nombre escrito en cada trueno. El convoy de la Guardia Nacional avanzaba por la carretera serpenteante que descendía de las montañas, cortando la noche con sus luces azules y rojas. En el asiento trasero de la primera patrulla, Isabela sostenía a Gabriel dormido en su regazo, mientras un paramédico le vendaba el hombro herido. El dolor era intenso, pero palidecía en comparación con la adrenalina fría que ahora corría por sus venas. A su lado, Valentina y Diego miraban por la ventana, con los ojos muy abiertos, procesando el horror y el milagro de las últimas horas.
Clara dormía apoyada en el hombro de su hermana mayor, con el inhalador apretado en su pequeña mano como un amuleto. «Estamos entrando al perímetro urbano, señora», informó el oficial al volante, mirando por el retrovisor. «Hemos notificado al fiscal federal. Están esperando en la comisaría central. Pero usted insistió en ir a la mansión primero». «No voy a dejar que se escape», dijo Isabela, su voz firme a pesar del cansancio. «Si él se entera de que sobrevivimos antes de que lleguemos, huirá del país. Tiene aviones privados, tiene recursos. Esta es nuestra única oportunidad de atraparlo». El oficial asintió, tomando la radio. «Atención todas las unidades. Cambio de destino. Vamos a la residencia de César Montalvo, código rojo, repito, código rojo. El sospechoso es de alto riesgo y tiene conexiones políticas». La mansión de don César se alzaba sobre una colina que dominaba el pueblo. Una fortaleza de ostentación construida con el dinero manchado de sangre y explotación. Grandes muros de piedra, cámaras de seguridad y guardias privados protegían al hombre que se creía intocable. Pero esa noche, su fortaleza estaba a punto de ser asediada por la verdad. Cuando las patrullas llegaron a la enorme puerta de hierro forjado, los guardias de seguridad privada intentaron bloquear el paso, apuntando con sus armas. «Abran la puerta o entraremos por la fuerza», bramó el oficial por el megáfono. «Guardia Nacional, están obstruyendo una investigación federal». Los guardias vacilaron. Eran matones a sueldo, leales al dinero, no a la causa. Al ver la cantidad de agentes armados y vehículos oficiales, bajaron las armas y abrieron las puertas lentamente. El convoy rugió colina arriba, deteniéndose frente a la entrada principal de la casa, una estructura imponente de estilo colonial con columnas blancas que parecían huesos blanqueados al sol. Isabela bajó del vehículo, ignorando las protestas del paramédico. Valentina y Diego se bajaron con ella, flanqueándola como dos pequeños soldados. El oficial de la Guardia Nacional se posicionó delante de ellos, con su arma reglamentaria desenfundada, pero apuntando al suelo. «César Montalvo», gritó Isabela. Su voz, amplificada por el silencio de la noche y la acústica del patio, resonó con una autoridad que nunca había tenido antes. «Sal de tu cueva». La puerta principal de caoba se abrió. Don César apareció, vestido con una bata de seda y sosteniendo una copa de brandy. Parecía molesto, no asustado. Detrás de él, su abogado y un par de guardaespaldas observaban con cautela. «¿Qué significa este escándalo?», preguntó don César con su habitual arrogancia. «Teniente, ¿sabe usted con quién está hablando? Una llamada mía y mañana estará dirigiendo el tráfico en el pueblo más olvidado del desierto». Entonces, sus ojos se posaron en Isabela. La copa de brandy se resbaló de sus dedos y se hizo añicos contra el suelo de mármol. El sonido del cristal rompiéndose fue el único ruido en la noche. «Tú», murmuró retrocediendo un paso. Su rostro perdió todo color, volviéndose tan blanco como las columnas de su casa. «¿Cómo? ¿Sabes cómo estoy viva?» Isabela dio un paso adelante, cojeando levemente, con la sangre manchando su blusa y el hollín de la mina cubriendo su piel. Parecía un espectro vengador surgido de la tierra misma. «Subestimaste a una madre, César. Creíste que podías enterrarnos como a tus secretos sucios, pero la tierra escupe lo que no puede tragar». Don César recuperó la compostura rápidamente, aunque sus manos temblaban ligeramente. «No sé de qué estás hablando, mujer loca. Deberías estar en un hospital psiquiátrico. Oficial, saque a esta intrusa de mi propiedad». El oficial de la Guardia Nacional dio un paso adelante, mostrando una orden judicial digital en su tableta. «César Montalvo queda detenido por los cargos de homicidio múltiple, conspiración criminal, fraude ambiental y secuestro». «Eso es ridículo», gritó el abogado interponiéndose. «No tienen pruebas. Son las divagaciones de una viuda histérica». «¿Pruebas?». Valentina dio un paso al frente y levantó el diario de campo de su padre y la carpeta de documentos geológicos, ahora manchados de aceite y ceniza, pero legibles. «Aquí están tus pruebas, los análisis que mi padre hizo, la falsificación de las escrituras que tú ordenaste, y el registro de los sobornos pagados al alcalde y al jefe de policía local.
Todo está aquí. Don César miró los documentos con ojos desorbitados. Reconoció la letra de Roberto. Reconoció los sellos de su propia empresa fantasma. Sabía que estaba acabado. En un acto de desesperación, don César sacó una pistola pequeña que llevaba oculta en el bolsillo de su bata y apuntó a Isabela. «Si caigo, te llevo conmigo, maldita», gritó con la espuma de la locura en la boca. «¡Al suelo!», gritaron los oficiales, levantando sus armas. Pero antes de que nadie pudiera disparar, un sonido familiar cortó el aire. «¡Fi! ¡Fi!». No era un ataque de asma esta vez. Era el sonido de un dron, un pequeño dron de juguete que Diego había sacado de su bolsillo, el mismo que solía volar en el parque antes de que su vida se convirtiera en una pesadilla. El niño lo lanzó al aire y lo dirigió directamente a la cara de don César. El magnate, sorprendido por el zumbido y el objeto volador que se le venía encima, manoteó el aire y disparó instintivamente al dron, destrozándolo en 1000 pedazos de plástico. Ese segundo de distracción fue todo lo que Isabela necesitó. Con una furia acumulada durante meses de dolor y miedo, se lanzó sobre él, ignorando su herida, ignorando el arma. Lo golpeó con su hombro sano, derribándolo al suelo. La pistola salió volando y se deslizó por el mármol lejos de su alcance. Isabela quedó encima de él, con las manos alrededor de las solapas de su bata de seda. «¡Mírame!», le gritó en la cara. «Mira a la mujer que dejaste sin esposo. Mira a los niños que intentaste asesinar». Don César intentaba quitársela de encima, pero estaba paralizado por el terror. Nunca había visto tanta fuerza en los ojos de una persona. «No me mates», suplicó el hombre poderoso, reducido a un cobarde tembloroso. «Te daré dinero. Te daré la mitad de todo». «No quiero tu dinero sucio», escupió Isabela. «Quiero justicia». Los oficiales se acercaron rápidamente y separaron a Isabela de don César, inmovilizando al magnate contra el suelo y colocándole las esposas. El sonido metálico de los grilletes cerrándose fue la melodía más dulce que Isabela había escuchado jamás. «Llévenselo», ordenó el teniente. Mientras arrastraban a don César hacia una de las patrullas, el hombre seguía gritando amenazas vacías, prometiendo venganza, llamando a sus amigos poderosos que ya no le contestarían el teléfono. Isabela se puso de pie, respirando agitadamente. Valentina, Diego y Clara corrieron a abrazarla. Incluso el pequeño Gabriel, que se había despertado con el alboroto, extendió sus brazos hacia ella desde el asiento trasero del coche policial. «Se acabó, mamá», dijo Valentina llorando de alivio. «Sí, mi amor, se acabó», respondió Isabela besando la frente de su hija. Pero la noche aún guardaba una última sorpresa. Mientras los agentes registraban la casa, uno de ellos salió con una caja fuerte portátil que habían encontrado en la oficina de don César. «Señora», dijo el agente, acercándose a Isabela, «el detenido tenía esto preparado. Parece que planeaba huir esta misma noche. Dentro hay pasaportes falsos, mucho dinero en efectivo y... esto». El agente le entregó un sobre viejo y amarillento. Isabela lo tomó con manos temblorosas. En el frente, escrito con la letra inconfundible de Roberto, decía: «Para Isabela, en caso de que yo no vuelva». Isabela abrió el sobre. Dentro había una carta y una llave pequeña y oxidada. Leyó la carta bajo la luz de los faros de la patrulla mientras sus hijos la rodeaban en silencio. «Mi amada Isabela, si estás leyendo esto, es porque mis temores se han hecho realidad. César es un hombre peligroso y la codicia ha envenenado este pueblo. Pero no te dejo desamparada. La mina de litio es valiosa, sí, pero sabía que sería difícil explotarla sin atraer a los buitres. Por eso, aseguré nuestro futuro de otra manera. Esta llave abre la caja de seguridad número 404 en el Banco Nacional de la capital. Allí encontrarás los patentes de mi descubrimiento. No solo encontré litio, encontré una forma de procesarlo de manera limpia y eficiente. Esa patente vale más que cualquier mina. Es el futuro de la energía verde. Y está a tu nombre y al de los niños. Úsala para construir un mundo mejor,
un mundo donde nadie tenga que esconderse en la oscuridad. Te amaré siempre, desde donde esté. Cuida a nuestros pequeños leones. Roberto. Isabela apretó la carta contra su pecho y miró al cielo estrellado. Roberto no solo les había dejado una mina, les había dejado un legado. Había sido más inteligente que todos ellos hasta el final. Papá era un genio, susurró Diego con admiración. Sí, lo era, dijo Isabela, sonriendo entre lágrimas. Y nos amaba más que a nada en el mundo. El teniente se acercó de nuevo. Señora, tenemos que llevarla al hospital ahora. Su herida necesita puntos y transfusión, y los niños necesitan ser revisados. Sí, vamos, dijo Isabela. Pero antes, quiero ver una cosa más. Se giró hacia la mansión de don César, ahora invadida por agentes federales que sacaban cajas y computadoras. Las luces de la casa se estaban apagando una a una, dejando la estructura en la oscuridad, mientras el amanecer comenzaba a teñir el horizonte de un color violeta y dorado. Esa casa, dijo Isabela señalando la mansión. Cuando todo esto termine, cuando se haga el juicio y se confisquen sus bienes, quiero que esa casa se convierta en una escuela para los hijos de los mineros, para que aprendan geología, ingeniería, leyes, para que nunca nadie pueda volver a engañarlos o robarles. Me aseguraré de que el juez escuche su petición, prometió el teniente con una sonrisa de respeto. Subieron a la ambulancia que acababa de llegar. Mientras las puertas se cerraban, Isabela miró a sus 4 hijos. Estaban sucios, cansados, traumatizados, pero estaban vivos y estaban juntos. La pesadilla de la mina había terminado, pero había forjado en ellos algo indestructible. Ya no eran solo niños, eran sobrevivientes. Y ella ya no era solo una viuda, era la guardiana de un legado y la madre de una nueva esperanza. El vehículo comenzó a moverse hacia la ciudad, hacia el hospital, hacia el futuro. El sol despuntaba finalmente sobre las montañas, iluminando el camino con una luz dorada y cálida, disipando las últimas sombras de la noche más larga de sus vidas. Bienvenidos al gran final de esta saga. Hemos sufrido con Isabela, hemos contenido el aliento en la mina y hemos celebrado la captura del villano. Pero ¿cómo será la nueva vida de nuestra protagonista? ¿Se cumplirá el sueño de convertir la mansión del terror en una escuela? Antes de leer el desenlace, dejen en los comentarios su teoría final. ¿Creen que don César se arrepentirá en la cárcel o su odio lo consumirá para siempre? Vamos a descubrirlo. El sonido del mazo del juez, golpeando el estrado de madera, resonó en la sala del tribunal con la contundencia de un trueno final. Fue un sonido seco, definitivo, que puso fin a 6 meses de un juicio mediático que había sacudido los cimientos de la corrupción en todo el estado. Por los crímenes de homicidio en primer grado, conspiración para cometer fraude, daños ambientales irreparables y secuestro de menores, la voz del juez era grave e inquebrantable. Este tribunal sentencia a César Montalvo a la pena máxima de 50 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Asimismo, se ordena la confiscación inmediata de todos sus bienes para indemnizar a las familias de los mineros afectados y, en particular, a la familia de Roberto Martínez. En el banquillo de los acusados, el hombre que una vez se creyó dueño del mundo, don César, parecía haberse encogido. Su traje caro le quedaba grande, su cabello antes impecable estaba ralo y gris, y sus manos temblaban mientras el alguacil le colocaba las esposas por última vez. Se giró lentamente, buscando la mirada de Isabela entre el público. Esperaba encontrar burla, odio, quizás una sonrisa de triunfo cruel. Pero Isabela, sentada en la primera fila, vestida con un traje sastre de color azul profundo que resaltaba su dignidad recuperada, solo lo miró con una calma inmensa. No había odio en sus ojos, solo una lástima profunda por un hombre que había tenido todo y lo había perdido por no saber amar nada. Se acabó, susurró Isabela más para sí misma que para los demás. A su lado, Valentina apretó su mano y Diego asintió con seriedad. 365 días después,
El sol de la mañana bañaba el valle con una luz dorada y cálida, muy diferente a la oscuridad opresiva de aquella noche en la mina. La carretera que subía a la colina, antes custodiada por hombres armados y perros de ataque, ahora estaba flanqueada por árboles jóvenes de jacaranda que comenzaban a florecer pintando el paisaje de violeta. Isabela caminaba por los jardines de lo que solía ser la mansión de la codicia. Ya no había muros altos ni cámaras de vigilancia agresivas. La imponente verja de hierro había sido retirada, reemplazada por un arco de bienvenida colorido. Sobre la entrada principal, un cartel de madera tallada a mano rezaba «Escuela Técnica y Centro Comunitario Roberto Martínez». El sonido que llenaba el aire no era el silencio del miedo, sino las risas de decenas de niños, hijos de mineros, hijos de campesinos, hijos del pueblo que corrían por el césped con mochilas nuevas. Isabela se detuvo frente a la fuente central. Ya no manaba agua sucia, estaba cristalina. Se miró en el reflejo. La cicatriz en su hombro izquierdo había sanado, dejando una marca plateada que ella lucía con orgullo cuando usaba vestidos sin mangas. Su rostro, antes marcado por la angustia y el hollín, ahora irradiaba una serenidad poderosa. Era la presidenta de la Fundación Esperanza Minera y la CEO de Innovaciones Litio Verde, la empresa que había fundado con la patente de Roberto. «Señora Isabela». Una voz la sacó de sus pensamientos. Era el director de la escuela. «Todo está listo para la ceremonia de inauguración del nuevo laboratorio». «Gracias, profesor. Ya voy». Caminó hacia el escenario improvisado en lo que antes era la cancha de tenis de don César. Allí estaban sus 4 hijos, su mayor tesoro, la razón de cada respiración que tomaba. Valentina, ahora con 14 años, estaba alta y segura. Llevaba una carpeta organizando a los invitados. Había decidido estudiar Derecho Ambiental para asegurarse de que nadie volviera a amenazar su tierra. Diego, con 11 años, estaba en una esquina ajustando una cámara profesional en un dron de última generación. Ya no era un juguete para distraer asesinos. Ahora lo usaba para monitorear la reforestación de la montaña y la seguridad de la nueva planta de procesamiento ecológico. Clara, de 7 años, corría persiguiendo a una mariposa. Su asma había desaparecido casi por completo gracias al tratamiento médico adecuado y, sobre todo, a que la mina ya no emitía polvo tóxico. La nueva tecnología de extracción patentada por Roberto usaba filtración por agua y no liberaba partículas al aire. Y Gabriel, el pequeño que había estado en su espalda durante el infierno, ahora caminaba con paso firme, aferrado a la mano de su hermana, riendo a carcajadas. Isabela subió al estrado. El murmullo de la multitud se apagó. Cientos de rostros la miraban con admiración y gratitud. «Amigos, vecinos», comenzó Isabela, su voz clara resonando en los altavoces. «Hace un año, esta montaña intentó tragarnos. Hace un año, un hombre intentó borrarnos del mapa porque creía que la riqueza justificaba la crueldad. Pero se equivocó. Hizo una pausa, mirando hacia la montaña lejana, donde la antigua entrada de la mina había sido sellada y convertida en un memorial. Mi esposo, Roberto, descubrió un tesoro bajo nuestros pies. Pero su verdadero legado no fue el litio. Fue la idea de que el progreso no tiene por qué destruirnos. Su patente, que hoy da trabajo digno a 300 familias de este pueblo, es la prueba de que la inteligencia y la bondad son más fuertes que la fuerza bruta. Los aplausos estallaron, vibrantes y sinceros. Esta escuela, continuó, señalando la mansión transformada, es nuestra victoria final. Donde antes vivía el egoísmo, hoy vive el conocimiento. Donde antes se planeaban crímenes, hoy se planean futuros. A mis hijos, Valentina, Diego, Clara y Gabriel, gracias por ser mis luces en la oscuridad. Y a Roberto, miró al cielo azul. Lo logramos, mi amor. Buscamos el elevador y subimos más alto de lo que jamás imaginamos. Mientras bajaba del escenario entre abrazos y felicitaciones, Isabela sintió una paz absoluta, pero había una última cosa que debía hacer para cerrar el círculo. Se alejó discretamente de la fiesta y entró en su oficina privada,
situada en lo que solía ser el despacho de don César. Encendió el televisor de pantalla plana en la pared. Era el noticiero local. La imagen mostraba un reportaje especial sobre la inauguración de la escuela y el éxito de la empresa de Isabela. Pero luego, la imagen cambió. Mostraron brevemente la prisión de máxima seguridad del Estado. En una celda gris y fría, de apenas 2 metros por 2 metros, un hombre anciano y amargado miraba un pequeño televisor en blanco y negro protegido por una reja. Don César veía las imágenes de la fiesta. Veía a los niños corriendo en su antiguo jardín. Veía a Isabela sonriendo, poderosa y amada. La cámara del reportaje captó el momento en que el guardia de la prisión apagaba la televisión desde fuera de la celda, dejando a don César en la penumbra, solo con su rencor y el silencio. El hombre golpeó los barrotes con impotencia, un grito mudo que nadie escuchó. Isabela apagó su propio televisor con el control remoto. «Justicia poética», murmuró. Salió al balcón. Sus hijos la vieron y corrieron hacia ella. «Mamá, ven a ver el dron de Diego», gritó Clara. «Está volando súper alto». Isabela sonrió y salió al encuentro de su familia. El sol estaba en el cénit, iluminando todo sin dejar sombras. La viuda había muerto en esa mina junto con su miedo. La mujer que caminaba ahora sobre la hierba era una guerrera, una constructora, una madre. Miró hacia la montaña una última vez. Ya no le daba miedo. Ahora sabía que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay un camino hacia la luz, si tienes el coraje de buscarlo. «Vamos a volar», dijo, tomando la mano de Gabriel y uniéndose a sus hijos bajo el cielo infinito. La cámara se aleja, mostrando la escuela llena de vida, la montaña verde y serena, y a una familia unida que transformó el dolor en esperanza. Y así termina la historia de Isabela y el secreto de la mina. Una historia que nos enseña que la verdadera herencia no es el oro ni el litio, sino el amor inquebrantable de una familia y la valentía de enfrentar a los monstruos, sean humanos o de piedra. Gracias por acompañarnos en este viaje de sombras y luz. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides compartirla, porque todos conocemos a una Isabela en nuestras vidas, luchando sus propias batallas en silencio. Hasta la próxima historia.